¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes de lo que acontece en México y en el mundo. En este caso vamos a centrarnos precisamente en el estado de Guerrero, en un tema que el fin de semana, por supuesto, tomó trascendencia y que tiene que ver directamente con denuncias, que tiene que ver directamente con cuestiones en donde en muchas ocasiones uno no se explica, ¿no? Cómo puede llegarse hasta ciertas circunstancias. Al respecto voy a platicar y les agradezco muchísimo que estén con nosotros a Teresa Rodríguez y Abel Barrera. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por el espacio. Buenas tardes, Jesús. Oigan, pues a ver, yo comenzaría preguntándoles, sobre todo para que la gente tenga claro de qué estamos hablando. La parota resiste libertad, justicia para los defensores del territorio. ¿De qué estamos en este momento hablando? ¿Qué es lo que estamos denunciando? ¿Qué estamos abordando, querida Teresa? Mira, Abel tiene el Ah, caso legal mucho más claro y de acompañamiento ya de muy largo aliento. Entonces, si quieres que él se adelante, eche, porque adelante, por creo que favor. el nivel de detalle y de precisión con lo que él lo puede contar es mucho mejor que el que yo pueda. Y yo después me refiero sobre todo a lo que estamos desde distintos espacios de la sociedad civil intentando hacer también para acompañar. Adelante, Abel, por favor. Claro, decirte, Jesús, que la lucha por la parota, digo, contra la presa La Parota, es una lucha emblemática en el Acapulco rural, es decir, los campesinos de esta región del río Papagayo, cuando tuvieron conocimiento en el gobierno de Vicente Fox que iban a construir una presa. Los primeros sorprendidos fueron ellos, porque dicen, bueno, nosotros vemos que entra maquinaria y no sabemos de qué se trata. Dicen que van a hacer una cortina. Desde ahí, desde el 2000 empezó una lucha que persiste hasta ahora. Y bueno, lograron a lo largo de los años, después de conformarse como Consejo de Ejidos y comunidades opositoras a la presa, lo que se conoce como SECOP, pues un movimiento muy importante en América Latina para defender el río y el territorio. Y esto lo lograron de manera muy heroica porque se acuerparon más de 60 comunidades que conforman el núcleo agrario de Cacahuatepec y dijeron no a la parota. Y bueno, el gobierno federal en aquellos años no le interesó, tenía ya planteado hacer la presa, hizo varias asambleas fuera de los núcleos agrarios, fuera de los lugares donde legalmente tienen que hacerse. Nosotros acompañamos como Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan esta lucha y ganamos 6 juicios agrarios contra el gobierno federal. Por lo mismo, los mismos pueblos dijeron, bueno, vamos consultando nosotros, ya que el gobierno no nos consulta. Hicieron una consulta por usos y costumbres que llegaron alrededor de 4,000 comuneros y comuneras, y entre ellos mismos, entre opositores pues de los que apoyaban la presa, discutieron, trajeron expertos de la Ciudad de México, de la UNAM, para ver pros y contras. Estuvo un funcionario de la CFE y al final la gente, bueno, los líderes dijeron, bueno, ya escuchamos, compañeros, decidamos si aceptamos que pues se construya una presa que al final de cuentas va a requerir que varias comunidades tengamos que salir de nuestros territorios para que nos reubiquen y al mismo tiempo dejar de ser lo que somos, campesinos. Entonces hubo un no a la parota casi unánime, y ahí es donde ya los pueblos dijeron, se tiene que respetar la decisión de las comunidades. Llegó ahí Rodolfo Stavenhagen, un antropólogo que en ese tiempo fue el primer relator de la ONU para los pueblos indígenas y apoyó, hizo un informe donde decía que
en verdad estaban en su derecho estas comunidades de proteger su territorio y de que se les consultara. Bueno, en ese contexto hubo represión, mucha hostilidad contra los campesinos. Hasta la fecha, si vas a la parte del río Papagayo en Acapulco rural, vas a ver comunidades abandonadas, sin drenaje, sin agua, donde está el río Papagayo no tienen agua, ¿no? Sin escuelas, sin médicos, están abandonados. Por eso, para nosotros que somos de la montaña, decimos, bueno, casi esta es otra montaña, olvidada, ¿no? No hay infraestructura básica para la vida comunitaria. Entonces encarcelaron a su líder, a Marco Antonio Soástegui, que es el líder histórico. En tres ocasiones lo encarcelaron. En los tres lo sacamos y demostramos su inocencia. En uno de ellos, en el 2014, lo trasladaron hasta un penal de máxima seguridad de Tepic Nayarit como si fuera un delincuente peligroso. Y la verdad, pues estaba acusado por delitos del fuero común que no tenían por qué trasladarse hasta allá. Fue en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero cuando se le trasladó hasta allá. Logramos liberarlo. Después, con otros 34 comuneros, fueron a la cárcel en Acapulco acusados de homicidio, también Marco Antonio y su hermano Vicente Suástegui. Logramos en 13 meses liberarlos a todos y bueno, esa es la lucha que se viene dando. Sin embargo, en el 2022 detienen precisamente al papá Rodrigo León Jacinto y al hijo Modesto León Jacinto en sus domicilios en la madrugada, ahí en la comunidad de Guamuchitos. Entró la policía ministerial, golpeó a la familia, también aventó balazos y hirió a la esposa de Rodrigo. Y bueno, pues como si se tratara de delincuentes. Desde esa fecha, desde el 2022 hasta ahora, están en la cárcel Rodrigo y Modesto, pues son miembros del SECOP, acusados de homicidio. Y bueno, pues vemos que es esta hostilidad, esta persecución a los defensores del territorio, del río, del agua, campesinos, que pues obviamente el gobierno en aquellos años insistió mucho en imponer la presa, dividió las comunidades y los dejó en el olvido. Entonces la gente sigue luchando. Ahora, pues con los huracanes también hubo afectaciones graves en toda la parte ribereña del río Papagayo donde se encuentran asentados y tampoco se les apoyó. Entonces, aparte de la pobreza, aparte de pues la hostilidad que hay contra ellos, también la cárcel. Ha sido muy difícil y por lo mismo, pues ha sido muy grato saber que hay compañeros y compañeras académicos, investigadores del medio artístico, en fin, de la comunidad, pues que ha sabido acuerparse en defensa de los defensores comunitarios a nivel nacional e internacional y se han organizado. Y este sábado pasado acudieron a Acapulco al penal para poder visitar a Rodrigo y Modesto. Nosotros hicimos los trámites ante el Cerezo, ante las autoridades, y resulta que al final nos responden de que teníamos que cumplir una serie de requisitos, como si fuéramos familiares que vamos a visitar a los presos. Nos pedían la CUR, pues el acta de nacimiento, 3 fotografías tamaño infantil, la vacunación del COVID. Y decíamos, es que nosotros no vamos a venir permanentemente, es una visita solidaria. Nos dijeron que no se podía entrar. Entonces, bueno, solamente pudieron entrar los abogados para darles el saludo solidario
y una carta que precisamente los compañeros y compañeras y que Tere tiene pues ahí el contenido de la carta de esta solidaridad, de no sentirse solos. Ahí estuvo su familia, su esposa, su mamá, de Rodrigo, de Modesto, sus hijas, y bueno, pues por lo menos un consuelo, por lo menos también un abrazo solidario, de que la lucha por el territorio pues sigue siendo difícil, ¿no? La cárcel sigue siendo como el destino de muchos defensores como Rodrigo y Modesto, y por eso pues hemos emprendido esta campaña. Estamos ahorita en un proceso ya en la última etapa. El caso está siendo estudiado por el Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Tavares, ahí en Acapulco, ¿no? Y bueno, está en lo que llaman los abogados en la etapa procesal pendiente, que se debe de agotarse para dictar sentencia, pues esperando que se resuelva el recurso de revisión, que está a cargo del segundo tribunal colegiado en materia penal. Y bueno, pues desde el 20 de mayo tenemos conocimiento de 2024, está en estudio. Aquí el problema es que se redujeron los juzgados y se acumuló el trabajo y ahora pues están esperando que vayan desahogándose los casos y bueno, ya llevan 4 años presos. Entendemos que pues es una pena que no merecen porque son inocentes. Ya como defensa demostramos que Rodrigo y Modesto no estuvieron esos días en su comunidad porque tuvieron una comisión, como eran policías comunitarios, fueron precisamente a la Casa de Justicia de donde pertenecen y allá tuvieron pues reuniones. Sin embargo, pues eso no se ha podido pues tener como una prueba principal para alcanzar la libertad de Rodrigo y Modesto. Pues es lo que te puedo comentar, Jesús. Gracias, querido Abel. Tere, efectivamente nos decían la solidaridad y en una acción que es sistemática, no importa qué siglas estén al frente de los gobiernos, es constantemente ataques, agresiones en contra de las comunidades, en contra precisamente de los activistas, de los defensores de la tierra. Sí, de hecho, si nosotros vemos lo que está pasando con los compañeros del SECOP en esta ya larga lucha, primero contra la presa y en general contra muchos proyectos extractivistas en una zona, de por sí, muy precarizada en muchos sentidos, como es la zona rural de Acapulco. Si vemos lo que está pasando con los compañeros del SECOP, pues en realidad es una radiografía que podemos ver replicada ahorita mismo con lo que está pasando en Topolobambo, con la planta de amoníaco, es decir, actuaciones oficiales que oscilan entre la división de las comunidades vía prebendas y la manufactura de procesos fintos de consulta, la división de las comunidades y oscila hasta la represión. Atizada en el caso del estado de Guerrero, como los compañeros de Tlachinorian lo saben muy bien, pues por la estructura no desmantelada de los cacicazgos locales, ¿no? No solo es la presión de grandes corporativos para imponer modelos de desarrollo que atentan contra el modo de vida y el hábitat de muchas comunidades. La presa significaba inundar 13.000 hectáreas en donde quedaban sepultadas bajo el agua muchísimas comunidades que tendrían que haber sido expulsadas de sus modos de vida centenarios, a la par de la sequía inducida de las comunidades que quedaban pues abajo de la pared con la que iban a cerrar la presa del río Papagayo. Entonces era verdaderamente un modelo paradójicamente que se presentaba como de energía limpia. Recordemos que la Parota era una presa hidroeléctrica de la CFE como energía limpia y un compañero del SECOP nos decía,
una energía que se produce sobre la base de la devastación de cientos de miles de hectáreas de tierras agrícolas por la vía de su inundación y por la vía de la sequía, no puede ser considerada energía limpia. Y entonces, si vemos lo que está pasando en Topolobampo, es un poco el mismo esquema y nos tendremos que preguntar qué va a pasar con la hipótesis del mal llamado fracking sustentable, ¿no? Es decir, hoy en día al amparo o de las energías limpias o de la soberanía energética o de la soberanía en temas de agricultura como los fertilizantes, se están abandonando proyectos extractivistas y devastadores que además no están siendo adecuadamente consultados con los territorios y los pobladores. Entonces creo que efectivamente la solidaridad en este momento es con los compañeros del SECOP, no solo por esta historia larga ya de represión, Marco Antonio asesinado, el hermano de Marco Antonio Suástegui desaparecido, los tres presos políticos actuales que tiene el CEPCOP con crímenes sembrados, que no solo es un castigo a la defensa del territorio, sino a los procesos organizativos comunitarios de las defensorías y de las policías comunitarias. Entonces, ahorita es ello, pero en realidad solidarizarnos con los compañeros del SECOP es poner una voz contra este modelo de desarrollo ante el cual muchos pueblos y comunidades están diciendo, aquí no, con toda la fuerza que eso implica, aquí no, no en nuestras tierras para beneficiar a otros o para beneficiar al turismo o para beneficiar a la agroindustria o para beneficiar a las grandes empresas gaseras, aquí no, y no, ese desarrollo aquí no y no así, ¿no? Entonces, bueno, de parte de muchas organizaciones de la sociedad civil, por supuesto, guiadas, orientadas y asesoradas muy de la mano con los compañeros del Tlachinolan, que de verdad hacen un trabajo impresionante, muy admirable en Guerrero, desplazándose desde la montaña donde tienen su sede, a todos los espacios en donde los pueblos los llaman a acompañarles, sobre todo desde la asesoría legal, pero no solo. Los compañeros de Tlachinolan hacen una compañía humana y un acompañamiento humano y solidario del que fui o tuve oportunidad de ser testigo esta semana y de verdad que refrendo mi admiración absoluta por el trabajo de estas organizaciones que enfrentan tiempos difíciles, ¿no? En los que de pronto ante un consenso sobre un modelo de desarrollo dejamos de oír esas voces muy pequeñas pero muy potentes que desde el territorio nos dicen aquí no y no así. Entonces, nos organizamos para estar, ahorita creo que la prioridad es mantener observado el proceso judicial, Jesús, es que los jueces se sientan observados y se sientan vigilados, que no gane la inercia de una justicia presionada por intereses facciosos de cacicazgos locales y del empresariado o de quienes están interesados en desestructurar la infraestructura organizativa de las comunidades en el pueblo de Guerrero, ¿no? Entonces, ahorita lo que estamos invitando es a mantener observada la actuación de los jueces para que el proceso atienda las pruebas que Tlachinolan ha presentado y que acreditan la inocencia de los compañeros Modesto y Rodrigo. Y bueno, la exigencia es por lo tanto por un juicio justo, libertad a los presos políticos. Y en ese sentido, pues nos convocamos un grupo de académicos, de intelectuales, de artistas, de todos los lugares imaginables, personalidades muy importantes nos prestaron su voz para apoyar este coro por la libertad de Modesto y Rodrigo. Pienso en Enzo Traverso, un destacado intelectual europeo, o en Michael Owie, otro destacado intelectual, o no solo en Pérez Esquivel, un premio Nobel de la Paz, al lado de compañeros de la comunidad artística como Rocco, el icónico vocalista de La Maldita Vecindad, o el vocalista de Panteón Rococó, o el actor Jiménez Cacho, que también suele prestar su nombre y su voz para acompañar este tipo de procesos, al lado de un conjunto muy amplio, más humilde, pero muy amplio de personalidades del mundo académico y periodístico, entre quienes además tú también firmaste, Jesús, y te agradecemos, que pues simple y llanamente estamos pidiendo eso, ¿no? No dejemos solos a los compañeros del SECOP, estas causas también se desestructuran por el abandono de otros sectores de la sociedad civil
civil por la invisibilidad de la que son objetos por parte del discurso mainstream. Y entonces, pues invitarnos a que sigamos atentos, a que no les dejemos solos y a que exijamos que este nuevo Poder Judicial sobre el cual posó el pueblo de México tantas esperanzas en el sentido de que las cosas iban a empezar a suceder de manera distinta, pues este Poder Judicial, que en este caso, en este juzgado de Acapulco, se sienta observado, se sienta vigilado y que libere, como debió haber sido hace ya mucho tiempo, a los compañeros del SECOP. Termino solo diciendo que a veces decimos, bueno, más vale tarde que nunca, pero en temas de justicia y de encarcelamientos de personas inocentes, pues como recita el máximo, la justicia que no llega a tiempo ya es en sí mismo injusta. Todos los días que pasen tenemos 3 compañeros inocentes del SECOP que suman a la lista de agravios de desaparición, represión, y amedrentamiento y asesinato que ya pesa sobre la memoria de estos pueblos, que no obstante, y de eso también fui testigo este fin de semana, siguen machete en mano, defendiendo su modo de vida y defendiendo por ese conducto, pues el agua para todos y el territorio que es de todos nosotros. Cuidemos a quienes cuidan nuestra tierra. Totalmente, quédate. A ver, este proceso como tal con estos jueces no es fácil, obviamente, lo has descrito muy bien. ¿Qué esperas en sí? O sea, con esta presión como tal, como dice bien, dice Tere, vigilarlos y demás, ¿qué esperas con estos jueces? ¿Y qué tipo de obstáculos se pueden presentar? Precisamente que hay que estar atentos a ellos. Pues mira, nuestro gran temor son las presiones que siempre existen acá, pues en Guerrero, por empresarios gravilleros, por grupos, obviamente, que tienen intereses económicos muy fuertes en esta cuenca, pues del río Papagayo. Hay muchos intereses delincuenciales también. O sea, eso es lo más grave. Entonces, hemos sido lo más claro posible en la defensa. Primero, es muy importante que el juez sepa que estamos hablando de defensores del territorio, que son campesinos, que están en su comunidad. Son trabajadores de la tierra, sembradores de maíz, algunos paisanos de ellos pescadores, y que asumieron una causa por, por defender su entorno, su terruño, ¿no? Y que además para ellos es sagrado, el territorio es sagrado, es comunal, no es de alguien en particular. Por eso su enojo, porque sí hay enojo, ¿no? Hay rabia, ¿no? Hay coraje, porque vas cruzando el río Papagayo y vas viendo cercas de los empresarios gravilleros alrededor de lo que son los bienes comunales de Cacahuatepec. Obviamente que la gente con Marco Antonio decían, bueno, vamos a tener que trozar las cercas porque esto es comunal. Lo comunal no tiene dueño. Los dueños es la asamblea, ¿no? Es precisamente toda la población que cuida, que son los titulares de esos derechos. Bueno, entonces esperamos que el juez comprenda de qué contexto hablamos. Un contexto donde es tierra comunitaria, un contexto donde ha habido invasiones de empresarios a esta tierra comunitaria y que de ahí se han fabricado delitos. Obviamente el gobierno en diferentes momentos ha dividido a las comunidades. No negamos que ha habido violencia como en muchos lados. Pero lamentablemente estos crímenes que han sucedido por divisiones, tanto por estos proyectos, pero también por la delincuencia, también por pues una serie de situaciones que hay por ya sea disputas políticas, divisiones entre grupos religiosos o cuestiones también de borracheras.
Hay muchos factores. Pero sí el tema de que Rodrigo y Modesto hayan actuado como delincuentes, eso es lo que queremos que se pueda tomar en cuenta el contexto, se pueda tomar en cuenta que son defensores comunitarios que pertenecen al SECOP, que han luchado por que prevalezca el respeto a sus territorios y eso esperamos del juez, ¿no? Obviamente que aplique la ley, no queremos que la tuerza, al contrario, que haga valer el Estado de Derecho, pero que sí lo haga valer, ¿no? Porque los defensores comunitarios están pagando muy caro su osadía de defender, alzar la voz y de colocarlos como los principales orquestadores de la violencia, ¿no? No es así. Ellos fueron policías comunitarios porque los nombró la comunidad, no se nombraron ellos. Y al nombrarlos tienen una responsabilidad y esa responsabilidad es de cuidar la comunidad y el territorio y asistir a reuniones de donde depende este sistema. En esos días asistieron a estas reuniones. Obviamente se dio ese homicidio porque sí se dio, pero bueno, no es que exactamente ellos, por ser policías comunitarios, pues hayan actuado por iniciativa propia ni estuvieron en esa comunidad. Entonces, todo esto es parte de un contexto en que tiene muchos elementos en términos tanto de la legalidad comunitaria como el contexto de violencia que se vive, el hecho de que son defensores comunitarios, son policías comunitarios y que está enmarcado en un conflicto intracomunitario, donde hay empresas, donde hay delincuencia, en fin, todo esto, y que al final pues liberen a Rodrigo y a Modesto con todos estos elementos de prueba que se presentaron. Entonces, eso es lo que queremos, porque digo, ya hay mucha persecución, los campesinos no han podido descansar por levantar la voz, les ha salido muy caro, porque ha sido la cárcel su destino y no la tierra donde quisieran estar trabajando, que ahora lo trabaja con muchas penas la esposa, la hija, porque pues hace falta el compañero que titular de estas tierras que ha luchado junto con su familia, ¿no? Y que necesita también, pues, sobrevivir de lo que les da la tierra. Pues en ese sentido estamos luchando y agradecemos la solidaridad de todos estos compañeros investigadores, activistas, solidarios, que pues están alzando la voz y que ojalá pues el juez también escuche, lea esa carta, se van a enviar también algunos documentos que retroalimenten su decisión para que en verdad alcancemos la libertad de Rodrigo y Modesto. Y finalmente queda Tere. Ya hablábamos de presionar. ¿Qué más vamos a hacer de parte de ustedes, de los académicos, de los investigadores, periodistas, artistas? ¿Qué más se va a estar haciendo para presionar precisamente a eso? Ahorita hay como tres grandes iniciativas. La primera es la máxima difusión que podamos darle y acá tu auditorio es red también, que nos puede prestar como sus brazos para darle difusión al pronunciamiento que hicimos más de 50 organizaciones de derechos humanos internacionales y nacionales, intelectuales, artistas, académicos, etcétera. Darle la mayor difusión por la vía de todas las redes habidas y por haber, ¿no? Para que esto se sepa lo que está pasando y se genere mayor visibilidad. También echamos a andar una iniciativa en change.org, que pues es una herramienta que tiene límites, pero que puede amplificar esto. Entonces, si ustedes entran a la plataforma de change.org y buscan Modesto y Rodrigo León Jacinto, les va a salir la petición. Si la pueden firmar, nos harían un gran favor. Y esto más de especialistas, pues un conjunto de
compañeros, abogados y abogadas están haciendo un amicus curiae que va a ser eventualmente también presentado como algo adicional a pues todo el material de prueba que han presentado los compañeros de Tlachilnolan. Entonces, estas son las tres. Nosotros nos comprometimos con los compañeros del SECOP, con las familias, con las esposas, hijas, hermanas de los compañeros Rodrigo Jacinto y también del compañero Maximino, que ya está sentenciado, un adulto mayor, también miembro del CERCOP, a intentar otra vez realizar esta visita que nos trabaron, que impidieron que diéramos, y entonces pues en las próximas fechas pues también estaremos volviendo a ir a Acapulco a intentar visitar a los compañeros para darles pues nuestra muestra de solidaridad, pero también de acompañamiento y observancia. Así que esas son las tres pues muy modestas iniciativas que estamos echando a andar. Pues yo quiero agradecerle a ambos de verdad la oportunidad de conocer este tipo de temas que son necesarios, por supuesto, plasmar y que la gente sepa lo que está ocurriendo y por supuesto nuestra admiración y respeto a cada uno de ustedes por la valentía con la cual los enfrentan. Querido Abel Barrera, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Jesús, y muy amable por este espacio y seguiremos en comunicación. Tere, Gracias, Tere. Tere, Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Gracias, Jesús, por el espacio y qué gusto coincidir nuevamente, Abel.